If the sun should hide away, then I will find its hiding place. Restaurante Fleming en Somaoz, Corrales de Huelna. Situado en un enclave privilegiado, con un trato exquisito. Perfecto para disfrutar de la máxima tranquilidad. Cuidamos para ti cada detalle. Restaurante Fleming en Somaoz. Te esperamos. Nuestras expectativas para esta feria eran muy altas y realmente estamos viendo que la presencia de visitantes internacionales es mucho mayor que otros años. España es un país de moda, antes era Italia, y debido al enorme crecimiento que está teniendo España en los últimos años a nivel de diseño, pues estamos viendo que estamos compitiendo con Italia ya no solo a nivel de diseño, sino a nivel de precios y calidad. Cuando pensamos en reproducir los lavabos de primera y de segunda clase, la verdad es que tuvimos en contacto con muchas empresas y resulta que todos los caminos nos indicaban a una empresa que estaba en Santander, que yo desconocía que existía, y que era Batco. Por parte de la Fundación estamos encantados, han hecho una reproducción genial, es una reproducción incluso que te hace vivir un poco, que te lleva a la época del Titanic.
Saludos señoras y señores, bienvenidos un día más a Bazco.tv, buenas y muy ventosas tardes desde el campo municipal de San Román en Santander, donde vamos a vivir un día más una jornada de la división de honor de rugby, en este caso entre el Ampordicia, el equipo vasco que viene a rendir visita al Bazco Rugby Club, y el conjunto verde, el equipo bisonte, que ya va a poner la pelota en juego, lo hará Juan Diego Zabalegui. Vamos rápidamente con las alineaciones de ambos conjuntos. Como siempre empezamos por deferencia con el equipo visitante, que formará en primera línea con Ugay Charanguren, Ander Alberdi y Agustín Ortiz. En la segunda línea estarán John Barandiarán y Ian Ashcroft Leigh. En la tercera estarán como alas Francisco Muller y Joan Tudela. Cerrará la melee Oyer Goya. La pareja de medios será para Mikel Aizpurua y Henry Rost. El centro de la cancha lo ocuparán Eneko Salinas y Cory Simpson. En las alas estarán Daniel Aizpun e Iñaki Puyadena. Cerrará la cancha Benjamín O'Donnell. Por parte del Bazco Rugby Club, en la primera línea estarán Leo Bulacio, Bernardo Vázquez y Francisco Balbás. En la segunda, David del Río y Juan Pablo Guido. En la tercera jugarán Luis Álvaro Puentes y Baek como alas y Agustín Saab como cierre número 8 de la melee. Estará en la dupla de medios Izco Armental y Mariano García. Dani Mañero e Iván Peña serán los alas. El centro de la cancha lo ocuparán Juan Diego Zabalegui y Nicolás Coronel. En el cierre, en el zaguero, estará Richard Stewart. Hoy contamos un día más con la presencia del jefe de prensa, ex internacional español y sobre todo y por antonomasia rugbyer, Marcos Fierro, para comentar el partido. Fierro, ¿cómo estás? Jorge, buenos días. Si no nos lleva el viento, comentarás el partido. Bueno, hoy claramente va a ser uno de los protagonistas del encuentro. Un viento muy fuerte que sin duda va a tener repercusión en el juego al pie, y en los primeros minutos estamos viendo que también a la mano, ¿no? Muchos balones caídos, pases fallidos sin duda por el viento. Hoy es un día en el que si estuvieras en la cancha, Fierro, di la verdad, te frotarías las manos porque se van a hinchar a melés. Sí, hoy va a ser un día muy sufrido para el paquete de delanteros, sin duda. Primera melee que va a introducir Izco Armental, ya lo han visto en sus imágenes, por el aván cometido por un jugador de Ampordicia. Ya está el Donostiarra introduciendo la pelota. Ganada la primera melee, la quiere levantar Izco Armental. Balón para Juan Diego Zabalegui, patada larga del argentino, que va a salir en el centro más o menos de la cancha. Lo ven ustedes en imágenes como los banderines. No es que les hayamos puesto laca a los banderines de los linieres y a los banderines que marcan tanto la línea de 22 como el centro de la cancha. Es que el viento hoy ha surado en Santander. Como decía Fierro, va a ser protagonista sin lugar a dudas del partido. Arriba, ganada la pelota perfectamente por Barandiarán. Quiere jugar Oyer Goya, se llevaba el balón. Buen placaje de Agustín Saab. Cae al suelo, tiene que haber rack. Ya libera de nuevo Barandiarán, siendo protagonista en estos primeros minutos. No me involucra a nadie en el rack. El Bazco Rugby Club, la patada de Rast buscando la espalda de Iván Peña, bien colocado. Quiere jugar con Richard Stewart. Vamos a ver, primer contraataque de Richard Stewart, fijando a dos jugadores de Ampordicia. Arrecia el viento en Santander. Izco Armental jugando a la corta. Agustín Saab quería llevar la pelota, lo hace bien. Limpian los delanteros, aparece Francisco García Balbás jugando por el cerrado. De nuevo Richard Stewart a punto de escaparse, quería buscar el offload, allá baja. Hay ventaja por Aván, perdón. Cometido ahí en el offload por Richard Stewart. Juega Rast por la espalda. O'Donnell quería fijar y pasar, le lleva bien al suelo Juan Diego Zabalegui. Vamos a ver qué dice David Castro, el árbitro de esta contienda. Vuelve atrás en la ventaja por el Aván. Una ventaja, Fierro, bastante larga para lo que se suele dar en las ventajas de Aván, ¿no? Si estamos acostumbrados a ver ventajas larguísimas de golpe de castigo, pero no tanto de Aván. El colegiado ha dejado jugar más tiempo del que solemos estar acostumbrados. Va a haber Aván, primera melee con introducción para el conjunto visitante, para Ampordicia, que intentará obtener una pelota clara en esta primera fase estática de melee con introducción propia.
ya está dispuesto a meter la pelota. Aizpurua lo hace, quiere empujar y empuja perfecto la melé de Vazco Rugby Club. Agustín Saab levantaba la pelota, no fue bueno y ahora quiere jugar Juan Diego Zabalegui buscando rápido, muy listo, la espalda muy listo. perfectamente en el sombrero, quería llegar perfecto ahí de manos, estuvo Benjamin O'Donnell. Pregunta Castro si hubo aván, creo que sí. Se soltó de la melé un jugador de Ampordicia, les está diciendo. Y vamos a ver qué decreta. Hay melé o lateral para el Vazco Rugby Club. Fierro también hoy, bueno, errores a la mano, vamos a ver bastantes. Sí, inevitable. El balón en las patadas va a ser muy difícilmente controlable, van a tener mucho trabajo y muy difícil de cumplir, tanto O'Donnell como Stewart, y también en la TUS, ¿no? Porque aunque se frene el viento de vez en cuando, vamos a ver mucha TUS a la primera torre. Claro, porque además son rachas que vienen que no puedes controlar y es difícil asegurar el oval así. Viene la cola de gusano de Vazco Rugby Club, se desprende Juan Pablo Guido, quiere aguantar de pie el argentino, ya aparece Balbás limpiando, trabajando perfectamente en la parcela, en lo más sucio, en lo que menos se ve. Mariano García quiere jugarse el drop, va a ir a la izquierda de palos, bota fuera de la zona de marca, será melé, será 22. 22 yo creo. Dice a ver el árbitro, pero bueno, si la ha chutado directamente fuera, Fierro, vamos a ver. Puede haber saque, podría haber melé en el punto desde el que pateó, ¿no? Entiendo yo. A ver que no, pero al final yo creo que va va a 22. Va 22. Rust, que ordena a sus huestes, les pide que se coloquen por detrás de él. Hay que recordar para los no iniciados en el rugby. Fíjate que longitud de patada gracias al viento, ¿eh? Ahí tuvo problemas en la recepción, se le cruzaron por delante a Iván Peña. No calculó bien la trayectoria del balón Bachi, el canterano verde, y será melé. Peligrosa melé dentro de la 22. Como tú decías, Fierro, en este caso, en esta primera parte, entendemos que el Ampordicia habrá elegido primero campo, habrán ganado el sorteo y habrán elegido campo porque el viento te puede hacer que las patadas vuelen, pues como acabamos de ver esa salida de 22. Fíjate qué arma fenomenal para ganar metros. Nueva melé con introducción de Ampordicia. En la primera recibieron golpe de castigo en contra. Vamos a ver en esta ocasión. Aizpurua introduce de nuevo, empuja la melé de Vazco. Se levanta Goya, quiere llegar al placaje, no lo hace. Luis Álvaro Puentes ya cae al suelo, tiene que relanzar ahí. Aizpurua levanta la pelota. Agustín Ortiz, un viejo conocido de la afición cántabra, recoloca la defensa. Vazco, Rust en la cruz. O'Donnell quiere placar, lo hace finalmente. Luis Álvaro Puentes, no llegó el primer placaje de Agustín Saab, se la quería quedar Rust. Buen placaje ahí de Juan Diego Zabalegui. El balón está vivo, hay juego, dice David Castro. En ventaja juega por Aván el Vazco Rugby Club. Richard Stewart, que se sube en la moto, tiene que jugar. Tremendo el golpe ahí, perfecto, de O'Donnell. No vio la descarga, pide disculpas ahí. La verdad es que estaba tapado, era difícil buscar una descarga ahí. En todo caso, haber jugado al pie. Bueno, al pie por lo mismo. Hoy para jugar al pie complicado también por el viento, ¿no? Yo creo que era mejor asegurar que arriesgarse. A punto de ganar la TUS, David del Río, la ganó perfectamente Barandiarán, que se está convirtiendo en un auténtico seguro por los aires. Tiene que llegar Richard Stewart, perfecto de manos, como siempre el zaguero, quiebra una línea, se puede ir buscando la esquina, le acompaña Bachi Peña, la descarga es perfecta, quiere jugar la patada a seguir Iván Peña, vamos a ver si el balón entra finalmente en la zona de marca. Por poquito entró, estuvo muy atento. Muy cerca sí, estuvo. Henry Rust, buena patada a seguir ahí de Iván Peña y no busca. Sin contemplaciones Henry Rust, claro. El problema puede ser este, que el viento te favorece, pero tienes que atinar un poco, Fierro, porque si no... Como decía antes, el viento es incontrolable, ¿no? Sí, te puede favorecer o irse de la patada, como en este caso. Desde luego que hoy el viento, además es un elemento que favorece, en un caso, siempre a uno de los equipos, a no ser que sea absolutamente de costado, que puede ser, pero bueno, hoy desde luego entra por una esquina y en este caso ayuda a Ordicia. En este campo el viento es un poco impredecible, ¿no? Sí. Vamos a ver la melé de nuevo para Vazco Rugby Club, la segunda del partido, está funcionando perfectamente
perfecto el paquete de delanteros, esa primera línea conformada hoy por Leo Bulacio, Berni Vázquez y Francisco García Balbás, que están sometiendo, por lo menos de momento, al conjunto visitante. Introdujo Izco Armental, ahora sí quiere romper la inercia Ordizia, se levantó la primera línea, empieza el intercambio de tarjetas de visita, se levanta la primera línea, lo hemos oído perfectamente al árbitro y será golpe de castigo. Bueno, pues lo comido por lo servido, Fierro. Ha habido una jugada en la que Vazco ha conseguido un golpe de castigo con introducción contraria y en este caso nos han devuelto la jugada. Sí, como te decía, lo comido por servido. Es importante que en este caso vemos ahí un pequeño roce entre el 7 de Ordizia y Joan Tudela y nuestro 8, Agustín. Y es importante que Vazco no entre en este juego. Y es importante porque además Agustín es un hombre de sangre caliente, ¿eh? Efectivamente. Es importante que se controle porque además los árbitros ya le tienen bastante cogida la matrícula. Es importante que controle ahí el temperamento y que aplique la intensidad y la agresividad de forma reglamentaria al juego. El número 8, Cierre de la Mele, quiere jugar por dentro, perfecto, Francisco Müller, el capitán de este Ampordicia, recoloca la defensa, levanta Rast, el balón se le va para adelante a la apertura, habrá Mele de nuevo. Fierro, hoy me parece que no vamos a poder disfrutar de ese partido que vimos hace unas semanas aquí, auténticamente espectacular, entre Vazco y la Unión Esportiva Samboyana, porque hoy el condicionante, el viento, no va a permitir, yo creo, que un juego abierto, un juego a la mano, un juego vistoso, y va a ser más tema de trabajo adelante, ¿no? Sí, hoy es imposible porque estamos viendo que incluso pases cortos se están yendo abajo por el viento, ¿no? Ya nos gustaría volver a ver un partido como aquel, pero sinceramente no va a ser posible. A no ser que, para el viento, como imprevisible que es, que otra cosa sería más rara, el sur, que nos volvamos locos. Ya saben lo que dicen, que los santanderinos con el sur se vuelven locos. De nuevo, Richard Stewart en el fallo de manos, aplicaba la ventaja David Castro. Bueno, pues si hasta Richard Stewart falla con las manos, pues eso es sinónimo de que algo raro pasa. Es un buen ejemplo porque si una de las cualidades que tiene Richard es su seguridad de manos. Y insisto, hoy vamos a ver muchas melés provocadas por unos caídos, mucho desgaste en la delantera. Ahí viene la melé, se agarran ya las primeras líneas, melé ofensiva, forma Joan Tudela como cierre del paquete de Ordizia y ya introduce Aizpurua, quiere empujar y empuja Vazco Rugby Club. Hay ventaja sobre Abán, cometido por Ampordicia, no pudo controlar Juan Diego Zabalegui. La verdad es que ha habido de nuevo problemas, se repetirá la melé, en este caso cambio de introducción. Estamos viendo dos paquetes de delanteros, Fierro, bastante igualados, ¿eh? Está marcando la diferencia de un poquito quién introduzca la melé por aquello de levantar el pie para talonar, y ese hombre que deja de empujar, que se convierten en 8 contra 7, pero dos paquetes muy igualados. Bueno, aquí no hay sorpresa, sabemos que el paquete de Ordizia es un paquete contundente, recio, muy informado y no será fácil ganarle en las estáticas. Levantaba el brazo Francisco García Balbás, está hablando con él David Castro, se está enfrentando a Ugay Charanguren. En primera instancia le había ganado un par de batallas ahí el canterano verde, en este caso no pudo agarrarse bien y se repetirá el enganche en los 3 tiempos marcados por el asturiano David Castro. Le da permiso a Izco Armental, ya quiere empujar Vazco Rugby Club, la melé que está estable. En la cruz, perfecto, Nico Coronel, se le cae el balón al argentino. Hay ventaja sobre Abán, creo que está marcando ya el árbitro del encuentro, se quiere ir por fuera, Benjamin O'Donnell puede jugar por dentro, hay ventaja, juego detenido. Creo que van a marcar un nuevo Abán, en este caso en pase adelantado. Sí. Ajustaron mucho la línea de pase, Si quizá retuvo un par de segundos más de lo debido Cory Simpson el pase para Benjamin O'Donnell, y eso les ha hecho... Desde aquí fue claro, el adelantado. Volvemos a insistir que hoy los pases
Hay que jugar en cortito, cuidado, muy cortito. Muy cortito, pases muy tensos, hay que estar con las manos, hay que haber calentado hoy muy bien las manos para coger tacto con la pelota. Va a jugar Izco Armental cuando le permita a David Castro introducir el balón. Se hace el set del colegiado. Introduce Armental, ahora sí rompe la inercia el Vazco, se gira la melea, Agustín Saab levanta, Izco Armental, Zabalegui al primer tiempo, rompe perfecto, Mariano García, lleva por fuera Nico Coronel, fija y pasa, como mandan los cánones, se va a ir a la esquina, va a ser ensayo de Nico Coronel, el primero del partido, buena jugada, buen amago, buen engaño de Mariano García, que parecía que iba a pasar haciendo una jugada en falso, ahí lo hemos visto, y luego perfecto en el 2-1, sí. Fijó y pasó como mandan los cánones. Carrerón, 45 metros de Coronel. Viene en el apoyo, viene en la jugada. Bueno, pues hoy, si el otro día lo decíamos, Fierro, en el caso de las jugadas de pizarra en el partido frente a la Samboyana, hoy desde luego mucha importancia también para estas jugadas de pizarra, y además en este caso perfectamente ejecutada por Vazco, un pase al primer tiempo ahí en cortito cuando Mariano García parecía que iba a pasar como señuelo, más que nada porque ese pase pues es más difícil fallarle. No, el paso sí, perfecto. Vamos a ver. La patada de García yo creo que va a ser buena. Arriba los banderines. Y patada difícil, Sí. Patada difícil por el viento, muy difícil. Hemos visto cómo a medida que cogía vuelo la patada se iba alejando un poquito más de los palos, cuando obviamente eso sí ya había pasado 1 de 1 para Mariano García. Hoy desde luego va a haber que jugar, en el caso de querer jugar al pie, hay que intentar buscar las patadas lo más raso posible. Para los que no hayan estado aquí, bueno, lo pueden observar o lo pueden intuir en la configuración, en el plano que les muestra en HD o la stream. El campo de San Román está un poquito hundido, vamos a decirlo así, unos 2 o 3 metros hundido en el terreno de juego, y eso obviamente, pues si tiras las patadas rasas te van a coger bastante menos viento de lo que te cogerán si das una panander. Así es. Salió directamente fuera la salida del centro de la cancha de Endry Rast, y será Melé con introducción para el Vazco Rugby Club. Ya tiene el balón en las manos Izco Armental. Hemos visto ahí a Zabalegui un poquito disfrazarse de Izco Armental, jugando ese golpe de castigo rápido hace unos minutos. Comentabas el tema del campo, efectivamente todos los campos hay que conocerlos porque cada uno tiene su peculiaridad. Tamaño, viento, terreno, y todo cuenta. Empuje prematuro o introducción parcial por parte de Izco Armental. Ya juega la pelota, se la quiere quedar Joan Tudela, percute durísimo como siempre el jugador de Ordizia por el sentido del juego, quería llevar la pelota a Ashcroft League. El golpe de castigo contra Vazco Rugby Club, había rack, no se retiraron de la zona del placaje, se lo cobra en este caso a Luis Álvaro Puentes, y vamos a ver qué quiere Ampordicia. Entendemos que buscará la lateral porque, ya lo hemos dicho, hoy palos, me parece a mí que va a ser muy difícil que los equipos los pidan porque está complicado. Lanzamiento de lateral para el conjunto. Vamos a ver, Jorge, que si Ordizia va a cobrar pieza en esta visita 22 o... Problemas ahí en el lanzamiento para Ander Alberti, que eso sí recuperó. Ander Alberti que recuperó, eso sí, el balón, le sacaron por la lateral, pues no, bueno, o en el primer intento desde luego no va a cobrar pieza, ahora tendrá que ver si puede recuperar el lanzamiento de lateral que pondrá en juego Leo Bulacio, o si por el contrario podrá despejar los problemas. Vazco Rugby Club perfectamente ganado, no planteaba defensa de Mol. Ampordicia lo leyó bien Juan Pablo Guido. Izco Armental levantando la pelota, Mariano García, Juan Diego Zabalegui, derechazo del argentino, pues despejó los problemas el conjunto, el 15 verde. Será lateral desde el punto en el que marca el asistente. Bueno, pues siempre es bueno, Fierro, que en la primera visita que te hacen a 22 con un lanzamiento de lateral bien incrustado en la zona, pues no salgan con puntos.
Claro, porque llamas una salida sin complicaciones, muy bien sacado por Zabalegui. A la última torreta hay ventaja claramente por lanzamiento parcial. Ese es uno de los problemas a los que se va a enfrentar, ya lo hemos comentado, el lanzador de la lateral. Pide, obviamente, Melé, el Vazco Rugby Club, que la lateral, bueno, pues yo creo que no la va a querer ver nada más que para los golpes de castigo. Está hablando David Castro con Izco Armental. Yo creo que le debe de estar recomendando que haga una introducción más imparcial de lo que ha hecho la anterior. Yo creo, no sé si tú lo has visto bien, Fierro, que le ha cobrado introducción parcial a Izco. No le podemos recriminar al viento, ¿no? En la play, ¿verdad? Desde luego que no. Ahí, en el tunelito ese, hace poco viento. Pasan muchas cosas, pero desde luego lo que no pasa es el viento. Ojo, Richard Stewart, que corta perfecto. Puede jugar, fijar y pasar, lo hace con Mariano García. El pase para Dani Mañero, un poquito atrás. En la descarga tiene a Izco Armental. Perfecto, Dani Mañero. Ensayo. Cómo rompió a Joan Tudela, perfecto en el contrapié, el cuchillo Mañero, cortó hacia afuera, Joan Tudela se creyó el contrapié hacia adentro, y eso que la carrera ha sido de pura potencia, porque la descarga de Mariano García es verdad que estaba bastante presionado el argentino, pero el pase no le favoreció del todo, se le quedó un poquito atrás al mago. Pero lo han hecho muy bien, han fijado muy bien, han hecho una buena continuidad. Insistimos que el pase hoy no es nada fácil, y Mañero ha resuelto con la potencia de la que tiene acostumbrados. Un pedazo de jugador, Dani Mañero. Vamos a ver si ahora Mañero tiene suerte. Siempre cumplidor, Dani Mañero, sí. Que por más que chaval que trabaja de una forma incansable. Mariano García, la pelota se va a ir por fuera de los palos, lo han visto perfectamente con la calidad HD que les ofrece Ola Stream, como le cogía demasiado viento, demasiada altura ahí a Mariano García. 12-0, en el marcador, no transformó 1-2 en su haber particular para la apertura argentino internacional por España. Jugará de nuevo Henry Rust, ahora hacia la zona izquierda, buscando a quién, a Juan Piguido, perfecto de manos. Quiere percutir y hacer un poquito de segundo esfuerzo Juan Diego Zabalegui, derechazo plano para que le coja distancia, perfecta la patada, le botó delante a Rust, que amagaba el saque rápido. Estuvo bien Iván Peña ahí subiendo a la presión, pero lo hemos hablado antes, y no es que nosotros seamos los más listos del mundo, Fierro, pero obviamente Juan Diego Zabalegui quería ahora, en este caso, avanzar con la patada, y ha tenido que dar un golpe plano que no le coja altura para que no se la desvíe el viento. Si no es imposible. Juega ya Aizpurúa, intenta cargar ahí la delantera de Ampordicia, bien defendido por el Vazco Rugby Club. Benjamin O'Donnell se hacía con la pelota, se tenía que retirar de la zona del placaje. Bernardo Vázquez lo estaba intentando, pero no podía, él no quería, a buen seguro, estar ahí, y será golpe de castigo que Cory Simpson se va a encargar de mandar hacia la lateral y poner la TUS prácticamente en la zona de 22. Bueno, pues vamos a ver si vuelven a buscar primera torreta con Barandiarán, que desde luego las laterales que le han lanzado se está demostrando como un hombre súper fiable, pero claro, tampoco puedes cebar todo el rato la primera torre, porque Vazco lo va a leer perfectamente. Vemos ahora cómo David del Río había saltado en el amago de esa jugada con Barandarian. Vamos a ver ahora. Y jugó a la segunda torreta. Benjamin O'Donnell. Perfecto el placaje de Nicolás Coronel hacia la izquierda. Intenta percutir ahí durísimo Ashcroft League. De nuevo hacia la izquierda, hay superioridad, pero se queda el balón. El jugador de Ampordicia cae al suelo. Aizpurúa, largo. Rust, el balón con muchísimo globo. Tiene que llegar el placaje perfecto, como siempre, de Luis Álvaro Puente en su faceta favorita, la defensa. Juega por fuera Oyer Goya, se la queda, quiere jugar por dentro Francisco Müller. De nuevo Oyer Goya, qué buena la descarga, va a llegar Joan Tudela. Se le fue el balón para adelante. Pues suerte mucha la que ha tenido ahí el Vazco Rugby Club, porque lo tenía en franca oportunidad. Yo creo que era Joan Tudela, que lo tenía francamente cómodo para apoyar. Eso era ensayo, si no se hubiera ido el balón por delante, obviamente.
Pero sí, se han conseguido escapar y en extremis la suerte ha favorecido a los locales. Ahí recibía el apoyo de Joan Tudela de Oyer Goya, que desde luego le está diciendo a su compañero que se siga concentrando, que no pasa nada, que es solo una jugada dentro de las muchas, que a buen seguro Joan Tudela, que es, como dicen los ingleses, como suelen decir, un gran ball carrier, por ponerle un poco de acento al asunto, pues tendrá más oportunidades de resarcirse. Bien Agustín Sapp descargando, buscando ahí al primer tiempo a la compañía. Izco Armental, Juan Diego Zabalegui, patada ahora sí altísima de la apertura, que sale, no le ha corrido todo lo que él a buen seguro quería, no le ha corrido todo lo que le corrió la anterior patada, pero estaba también, es cierto, y es justo decirlo, que estaba bastante más presionado en este caso Zabalegui. Sí. Pero fíjate cuando lanza el balón, cómo se va viendo en el aire, que el viento la va echando para atrás. Arriba, ganada, ahora sí, perfectamente por Joan Tudela, el balón largo para Oyer Goya, se lo queda Müller en el placaje terrible como siempre, cayó como una tormenta Luis Álvaro Puentes, la pelota para Ashcroft League, le lleva al suelo Agustín Sapp, se tiene que retirar de la zona del placaje, ya hay ventaja, ahí Rust quiere picar por dentro, Benjamin O'Donnell, que buena la descarga, vuelve atrás en la ventaja. Número 8 no se retira de la zona del placaje, golpe de castigo para Ampordicia, oportunidad perfecta, creo que está marcando fuera de juego de la línea de defensa finalmente. Desde luego Agustín Sapp también había cometido un golpe de castigo, no se había retirado de la zona del placaje. Y Cory Simpson, que vuelve a buscar la lateral para intentar llevarse al zurrón. 5 puntitos. Ampordicia, que no quiere venir, bueno, que viene ya sin opciones de clasificarse, vamos, por no decir matemáticamente imposible, que Ampordicia llegue a poder aspirar a la zona caliente de la tabla, y por abajo tampoco va a pasar ningún tipo de aprietos. O sea que vienen a jugar, a darlo todo por el puro amor al rugby. Perfecto, a 2 manos, Ashcroft Lee ganando la pelota. Viene el empuje, se suelta Oyer Goya, le tiene que agarrar a Agustín Sapp, descarga, el balón está vivo. Plataforma de empuje para Ampordicia, quiere posar, se levanta, vamos a ver qué dice el árbitro. Que no posó. Y va a ser golpe de castigo por jugar de forma ilegal en la plataforma. Será golpe de castigo contra Vasco Rugby Club, y de nuevo Cory Simpson buscará la lateral. Tú fíjate que ya lo hace. 2 ocasiones ha buscado la lateral. Alguien puede pensar que igual era mejor asegurar, intentar buscar a palos, ¿no? Pero no, viene la 22 a buscar presa y irse con renta de nuestra 22. Yo desde luego lo que, bueno, esto es cuestión de gustos y de confianza en tu saque de lateral. Barandiarán no lo gana, pero precisamente de eso te iba a hablar. Tal y como está el día hoy con el viento fierro, y demostrando como se ha demostrado que Vasco Rugby Club, o sea que Ordizia, perdón, es un equipo fiable absolutamente en la melee. No sé cómo lo ves tú. Quizás sería más lógico intentar buscar un saque de una introducción de melee en vez de una lateral. Claro, yo para mí con el viento que hace, y ten en cuenta que lo que comentábamos, que tiene una melee, bueno, potente. Ahí viene el golpe de castigo. Arriesgado. Quiere jugar Aizpurúa en la descarga malísima, se la queda. Sin embargo, Ampordicia quiere jugar. Aranguren desplegada está la línea por fuera, perfecto. Eneco Salinas quiere irse por fuera. ¡Qué placaje terrible de Richard Stewart, que se emplea en todas las facetas del campo, en ataque y en defensa! De nuevo Aizpurúa va a recibir el golpe terrible. Apareció de entre las sombras Nicolás Coronel, tiene que levantar la pelota. Rust jugando por la espalda, quiere llevar Aranguren, descarga bien. Ahora Oyer Goya recibe el placaje de Agustín Sapp, recoloca la defensa, pide compañía. David del Río quiere jugar por el abierto, finalmente era Cory Simpson el que se levantaba, no encontró pase. De nuevo en la fijación, Rust quiere jugar por dentro, Aranguren placado
perfectamente por Luis Álvaro Puentes en segundo esfuerzo, quiere jugar por fuera, Cory Simpson va a recibir de nuevo placaje de Zabalegui, perfecta la defensa ahora de Vazcor Rugby Club en el contrarrack, obtiene la pelota Izco Armental, quiere jugar Richard Stewart, sale de uno, sale de dos, a punto de salir del tercero, coloca el balón el sudafricano, ya lo levanta Izco Armental, Zabalegui, patada larga, oportunidad de contra, ahí para Rust, que juega con O'Donnell. Levanta la testa, oteando el horizonte, buscando el lugar por el que jugar. Perfecto, sale de dos compañeros. Quiere jugar, se puede ir hacia adentro. Picó, le quebró a Richard Stewart. Perfecto, el movimiento de Puyalena. Buena jugada, Ahí, buena jugada. Perfecto en la contra, O'Donnell, que ha pasado, que parecía invisible, prácticamente sin recibir ni una mano del jugador de los jugadores de Vazcor Rugby Club. 12-5. Perfecta la jugada de Iñaki Puyalena, Fierro. Bonito ensayo de Ordizia y bueno, si te fijas, los tres cuartos nuestra ahí, la defensa no estaba muy organizada y la verdad que se movió muy bien el balón y la verdad que bueno, ensayo. Lástima que después de una jugada defensiva espectacular que había protagonizado el Vazcor Rugby Club, deteniendo el avance de Ordizia cuando estaban apenas a 3 metros de la línea de ensayo, precisamente en la contra de una patada, cuando se ha hecho el trabajo más duro, que es el de defender, pues es una auténtica pena que ahí no haya conseguido. Así es el rugby, Jorge. Que no haya conseguido. Obviamente pasó la transformación a palos Ampordicia, 12-7 en el marcador. Jugará Juan Diego Zabalegui, la pelota de saque de centro, ya la pone arriba a disputar, es bonita, viene O'Donnell, se hace con ella, no sin problemas, le cae el peso de la ley de David del Río, se retira de la zona de placaje el santanderino, patada de Rust, buscando a Iván Peña, salió directamente, buena patada, ahora sí, muy larga del conjunto vasco y será lateral con introducción para el Vazcor Rugby Club, cuando parece ahora sí que amaina un poco el viento. Ya hemos dicho que esto es ingobernable, porque ahora parece que amaina y lo mismo dentro de 2 minutos vuelve a soplar huracanado. Sí. Es el viento San Román, que sí. nunca es predecible y estas rachas son peligrosísimas. Y más cuando está surado. Entendemos que lo saben perfectamente los espectadores de Ola Stream, porque aquí estamos a la intemperie. ¿Para cuándo esas cabinas de retransmisión, Fierro, en San Román, para que dejemos de sufrir las inclemencias meteorológicas? Pues hoy es uno de los días donde se echan de menos, ¿verdad? Desde luego que sí. Con este viento que seguro que se notará en nuestra voz, en la calidad del micro, incluso posiblemente hasta en la imagen, ¿no? Bueno, esto hemos hablado varias veces con las autoridades, a ver si podemos hacer algo para mejorar esta situación. O sea, que además nos sigue muchísima gente por el streaming, gracias al buen hacer de Ola Stream, y a tu gran alocución en los partidos, que me lo comenta mucha gente por el ritmo que le das al encuentro. Yo sé que nos sigue la gente desde que hemos fichado comentarista, lo sé, que Marcos Fierro tiene tirón. Tienes tu grupo de cheerleaders, de groupies. Sí, pero no sé de aquí, Va a introducir ahí a Izpurúa, empuja terrible, la melé verde. El balón para Mariano García, patada arrastrón del argentino, quiere llegar O'Donnell, viene a la presión. ¡Ay! Qué pena Zabalegui, bueno, el contrapié de O'Donnell, descarga Aranguren, el balón se le queda atrás a Rust, iba pasado en el apoyo, Aranguren no lo leyó bien, tal vez no le dio la información oportuna el jugador, el apertura Henry Rust, pero juegan un rugby de descarga, un rugby de continuidad, no así tan expansivo, porque vemos que les gusta, sobre todo hoy, obviamente, jugar fijando por el eje, pero con mucha continuidad. Sí. No quieren ese breakdown en el que es tan peligroso el Vazcor Rugby Club, con la tercera línea que plantea hoy Chucho Mocimán. No sé si te sorprende, Fierro. Bueno, de hecho para el día que hace hoy, su juego, si me permites, es más seguro que el nuestro, porque hace que los pases sean más cortos, con más continuidad, y yo no tengo la estadística, pero me da la impresión de que se le cae un pelín menos de balones que a nosotros. También es cierto que en el caso de nuestro juego, el contraataque que podemos desarrollar es mucho más peligroso que el suyo.
Y ahí está el arma, que me escribe gente y me dice, joder, la que tenéis con Richard Stewart, pero yo es que entiendo que la gente lo sabe, pero no vamos a volver a decir los quilates que tiene este jugador, que Fierro, tú que tienes hilo directo con la directiva, hay que trabajar en la renovación, pero había que haber estado trabajando desde septiembre, yo creo, porque es una golosina para cualquier equipo, ya no solo de España, sino yo me atrevería a decir hombre, obviamente no va a jugar en el top 14 o no va a tener hueco en un plantel del top 14, pero estamos hablando de un jugador al que se le queda pequeña esta categoría, el rugby español en general. Es un gran jugador. Comentabas antes el club de groupies, seguro que Richard tiene un club de groupies nutrido. Bastante más grande que tú y que yo, eso es seguro. Ahí está Armental poniendo la pelota en juego, cambiado de banda precisamente Richard Stewart, que fija y pasa ahí, el balón le fue un poco atrás a Iván Peña, no sé si quizás iba también Bachi un poquito pasado en el apoyo, tenía que haber contemporizado igual un poco más la carrera. Esa impresión daba. Se le cayó a Iván Peña, no a Yaván, salió por la lateral, será introducción de la touch para Ampordicia, lo pondrá en juego Ander Alberdi. Reducida la lateral para los vascos, arriba. Quería ganarla Barandiarán, pero le dice David Castro, oiga, espere usted un poco, que no tengamos prisa, que tengo que marcar la defensa donde se tiene que colocar y marcar bien el pasillo para lanzar la lateral. Ander Alberdi, arriba ahí con Joan Tudela, ganada por Vazco, se queda la pelota Izco Armental, Agustín Sapp, a la carga el argentino, quiere romper placajes, bueno el apoyo de Nicolás Coronel, cae al suelo. Izco Armental por la espalda, Juan Diego Zabalegui, largo con Mañero, tiene espacio, tiene que jugar, pica para adentro el cuchillo, quiere llevar a dos jugadores y lo hace. Cory Simpson estaba intentando pescar, Agustín Sapp se quita de encima a Joan Tudela, cae al suelo, se tiene que retirar de ahí el jugador de Ampordicia, de nuevo por dentro, ahí en el pase para Richard Stewart, se cruzó, seguro que él no quería Izco Armental, Bachi Peña, pica para adentro, quiere salir de un topetazo, cae al suelo el santanderino, por la izquierda, David del Río, quiere venir para adentro, descarga perfecto, Juan Diego Zabalegui, ahora intentando dar continuidad, Vazco Rugby Club, la pelota sigue viva, Francisco García Balbás, buena la descarga del canterano, Luis Álvaro Puentes llevando durísimo el topetazo contra la defensa de Ordizia, se la queda ahí, qué buena la jugada de Andrés María Baek, primera pelota que toca el flanker argentino Agustín Sapp, García Balbás de nuevo intentando fijar, descarga de nuevo con Leo Bulacio, los Pilieres se atreven, tocó la pelota a la primera línea, cae al suelo Bernardo Vázquez, Izco Armental, Zabalegui por la espalda, perfecto, Baek, lleva apoyos por dentro, por fuera, Dani Mañero, más allá, ensaya Mañero. Finalmente se va a ir para adentro, segundo ensayo de Dani Mañero, qué jugada, Fierro. Si no han hecho 10 o 12 fases, no hemos hecho ninguna. Yo no las he contado, pero 12 yo creo que seguro, ¿eh? Segundo ensayo en el haber particular de Dani Mañero, estuvo generoso. Andrés María Baek llevaba apoyo por dentro con Richard Stewart. Yo creo que tomó la decisión oportuna porque la cortina defensiva de Ordizia venía de dentro hacia afuera y había más posibilidades de jugar con Dani Mañero y que a unas malas, digámoslo así, buscara banderín y posara, que iba a ser más difícil, seguro, para la defensa de Ordizia llegar. Sí, una buena decisión. Yo creo que en esta fase de juego han intervenido, yo creo que 10 jugadores, ¿eh? Pues seguro, toda la primera línea ha intervenido seguro, Luis Álvaro Puentes también, David del Río también, Agustín Sapp, pues no lo sé, te diría, estoy luego por asegurar que menos Juan Pablo Guido. Que menos Juan Pablo Guido, el resto del paquete de delanteros de Vazco Rugby Club ha intervenido en esa fase. Arriba, precisamente Juan Guido, que ahora sí la toca, la gana perfecto a dos manos, descarga Leo Bulacio, busca salir de un placaje y lo hace, no del segundo. La pelota la levanta Guido, Zabalegui a Panander, le molesta el sol a O'Donnell, se le va para atrás, buena recepción ahí del zaguero, descarga con Rast, quiere buscar por dentro, en la descarga, el balón está vivo, parece que tiene jabón, la guinda, cae al suelo Bernardo Vázquez, se tiene que retirar de la zona del placaje, ya lo hace Zabalegui, busca por fuera, quiere romper y lo hace, Baek en el apoyo, perfecto,
Tocando ahora sí muchos balones el flanker argentino venido en el Medical Joker. ¡Qué buena la descarga en el offload de Nico Coronel! Cae al suelo Mariano García, se la guarda bien el argentino. Quiere jugar por el cerrado. García Balbás a la guerra, percute durísimo. Buena la descarga con Iván Peña, que sale de un placaje. No lo consigue del segundo. Izco Armental levanta la bola. Leo Bulacio quiere fijar ahí a Ugay Charanguren. Izco Armental, Zabalegui. Se la queda la apertura, por dentro podía descargar, no lo hizo con García, en el contrarrack ahora puede llevarse la pelota Ampordicia. Hay juego, no hay problemas, estuvo muy listo Mariano García. Baek al primer tiempo, Agustín Sá, qué buena la descarga en el redoble de Baek, cae al suelo ya el flanker argentino, siendo protagonista ahora de muchos balones. Armental por la espalda, Juan Piguido, carga durísimo en segunda línea, va al suelo, fija en la zona centro. Leo Bulacio se la queda. ¡Ojo, la patadita de Leo Bulacio! ¡Fierro, qué es esto! Se ha vuelto loco Leo Bulacio. En mi época, si un pilier toca un balón con el pie, Fierro, le cortan las dos piernas, no una. Yo hacía mucho que no veía a un pilier de Vasco dar una patada de estas. Porque no está calvo, que si no diría que es Keith Booth, el irlandés. Amigo, vaya pie. Por cierto, que le ha votado antes de salir, o sea que, que a unas malas… Si la ejecución ha sido correcta. Yo creo que esta patada de Leo hay que ponerla dentro de los highlights del partido. Sí, desde luego que sí, porque ahí ha estado muy vivo Leo Bulacio. Es verdad que no ha hecho ninguna tropelía, quiero decir, tenía una línea de presión muy alta, no podía dar el balón y ha buscado intentar rebasar esa línea de presión con la patada rastrón que dicen ningún argentinos. pero a la ejecución, ninguno en absoluto. Espectacular la jugada ahí, la gente se divierte, el toque con el pie de Leo Bulacio. Vamos a ver. Problemas para Juan Diego Zabalegui. Van a tener que entrar en su sustitución Jack Hughes. Esperemos que no sea nada lo que le ha ocurrido ahí al jugador, a la apertura de Vasco, porque es un jugador que ha estado buena parte del año lesionado, Fierro. Ha tenido muchos problemas físicos, bueno, en la tónica de todo el equipo, que parece que no se ha mirado una convención de tuertos. Bueno, es que la liga es muy exigente y físicamente pues a veces se torna complicado. Yo creo que no, yo creo que es un golpe. Me da esa impresión de la forma que ha salido. No le veo ni cojear ni… Vamos a ver si es Hedvin, si le atienden ahora en la banda y puede reingresarse, o si no, desde luego, reemplazo de garantías absoluto ya Hughes, que también ha tenido problemas físicos en las últimas semanas, meses. Juega Ampordicia, patada de recentraje de Rast. Perfecto Richard Stewart, se lanza el omnipresente y omnipotente, ahí quiebra una línea, no lo consigue con la segunda. Atraviesa, parece invisible. Ojo, qué buena la jugada ahora de Leo Bulacio. Pisó fuera Juan Piguido. Atraviesa las líneas de presión del rival, Fierro, Richard Stewart, que parece muchas veces que como si se pusiera de costados y se pusiera la capa de invisibilidad de Harry Potter. Sí, no, vamos a llamar Richard Stewart Houdini. Sí. Porque efectivamente desaparece. Bueno, final de la primera parte. Descanso, Fierro. Resultado de 19-7. Para Vasco Rugby Club, partido marcado por el viento, pero en el que aún así yo me atrevo a decir que nos estamos divirtiendo, ¿no? Sí, se está viendo un partido bonito. Insisto que el viento está condicionando el devenir del juego, pero que a pesar de esto estamos viendo buen rugby en ataque de los dos equipos y estamos también viendo a Ardicia que decíamos que no se juega nada, se juega el jugar, que para la gente que gusta el rugby, aunque no haya nada en juego en la clasificación, todo el mundo quiere hacer su partido y viene a ganar. Y vemos que es un equipo que no es ninguna perita dulce. Amistosos en el fútbol o en otros deportes, desde luego. En el rugby no puedes jugar un amistoso porque cualquiera que ha jugado lo sabe, y para los no iniciados o para los que nunca se han calzado unas botas y una camiseta, cuando juegas, digámoslo así, cómodo o juegas amistosamente es cuando más probabilidades tienes de sufrir algún tipo de lesión. Aquí hay que poner toda la carne en el asador una vez que estás dentro del prado. Hay que jugar con cierta tensión porque efectivamente si no se puede producir lo que comentas. Y también hay que decir que de cara al espectador, a los muchos espectadores que nos siguen, tanto en local como en streaming,
Es una gozada ver un partido donde hay emoción, intensidad y buen rugby de unos y otros. Nos vamos al descanso, a la pausa publicitaria y volvemos cuando vaya a arrancar esta segunda parte del Bazco 19, Ampordicia 7. If the sun should hide away, then I will find its hiding place. Restaurante Fleming en Somaoz, Corrales de Huelna. Situado en un enclave privilegiado, con un trato exquisito. Perfecto para disfrutar de la máxima tranquilidad. Cuidamos para ti cada detalle. Restaurante Fleming en Somaoz. Te esperamos. Nuestras expectativas para esta feria eran muy altas y realmente estamos viendo que la presencia de visitantes internacionales es mucho mayor que otros años. España es un país de moda, antes era Italia, y debido al enorme crecimiento que está teniendo España en los últimos años a nivel de diseño, pues estamos viendo que estamos compitiendo con Italia ya no solo a nivel de diseño, sino a nivel de precios y calidad. Cuando pensamos en reproducir los lavabos de primera y de segunda clase, la verdad es que estuvimos en contacto con muchas empresas y resulta que todos los caminos nos indicaban a una empresa que estaba en Santander, que yo desconocía que existía y que era Bazco. Por parte de la Fundación estamos encantados, han hecho una reproducción genial, es una reproducción incluso que te hace vivir un poco, que te lleva a la época del Titanic.
a punto de iniciarse la segunda parte. Estamos con el 19-7 para Vazco. Vamos a ver si el viento en esta segunda parte, que parece que está un pelín más suave, nos marca el devenir del partido. Y eso que el racheo, Fierro, casi nos lleva en el descanso, casi nos lleva las sillas, se nos ha llevado las alineaciones. Esto es una locura, Hay que hablar con intendencia, Fierro, que nos cierre el campo, que nos haga el Vazco Arena. El Vazco Arena, por lo menos para los medios que estén protegidos, ¿verdad? Desde luego, falta Nosaria. Balón que va a poner en juego. Ya Ampordicia. Pide permiso, David Castro, brazo arriba, arranca la segunda parte de este Vazco Ampordicia. El balón para Iván Peña, se la queda el ala, percute duro, como siempre, sobre Neco Salinas. Juega ya Juan Diego Zabalegui, que se ha reingresado al campo. Buena, se lanzó en plancha ahí Benjamin O'Donnell, el balón para Rust, quiere picar hacia afuera de nuevo, lleva el apoyo de O'Donnell, quería jugar por fuera en la descarga, patadita a seguir, ventaja por Abán. Será primera melé de la segunda parte para Vazco Rugby Club. Vemos que Zabalegui se ha cambiado la camiseta, ¿no? Si no me equivoco, se ha puesto el 21, antes llevaba el 12, se ha puesto ahora el 21, sigue jugando el apertura. Finalmente tenías tu razón, Fierro, ha debido ser un headbeam, un golpe en la cabeza y se ha recuperado. Nos alegramos obviamente de que se recuperen de cualquier lesión. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo es que, como tú decías, que la enfermería no se incremente, especialmente en las jornadas que nos quedan, que se importa que no haya ninguna baja, ninguna tarjeta que nos pueda condicionar respecto a los dos encuentros que nos quedan de la liga regular. Porque la semana que viene, Fierro, partido crucial, partido en el que, bueno, pues yo creo que más o menos se puede sentenciar o no el hecho, o para un lado o para el otro, yo creo, quién va a ser tercero y quién va a jugar en casa. Sí, la jornada que se juega en Cisneros, en la Baseta Madrid, será decisiva. Aprovecho a recordar que gracias a nuestro patrocinador Autogomas tenemos la oportunidad de sortear la estancia, el viaje a Madrid para ver esa jornada. Esto aparece en la página del Facebook de Vazco, las condiciones, que básicamente es dar me gusta a la página de Autogomas y ver cuál es el modelo de Citroën, el cual que más nos gusta de toda la gama de vehículos que proporciona Autogomas. Y se sortea una noche de hotel, las entradas para el partido, o sea que mejor no se puede poner. Y el coche, obviamente, de Autogomas para que viajes a Madrid y puedas ver al Vazco. De compartir el ambiente del equipo en el hotel, que también es un plus que hay que tener en cuenta para los amantes del rugby. Zabalegui al primer tiempo por la espalda, Nico Coronel puede buscar la brecha. Se puede. Y no hay ensayo, se la robó perfecto Rust. Muy listo, saque de 22, qué buena defensa ahí de O'Donnell y Rust a la limón, Yo creo que ha sido una oportunidad que hemos perdido, pero Ordicia está más listo que nosotros. Me atrevería, voy a ir un paso más allá, Fierro, no la hemos perdido nosotros, sino que la ha desbaratado la defensa perfecta ahí de los jugadores de defensa, de Baton y de Rust, de los dos hombres de Ampordicia. Juega Mariano García, Richard Stewart quiere quebrar línea de la ventaja, no lo consigue, ahora sí bien frenado el zaguero sudafricano. Agustín Sam, se le cae la pelota al argentino. Recupera Ampordicia, quiere luchar en el breakdown Luis Álvaro Puentes. Al primer tiempo, barandearán al suelo, llevan al segunda línea. Abriendo ya Izpurúa, Rust por la espalda, se la queda Joan Tudela, quiere buscar por dentro. El placaje bueno de Iván Peña, se retira de la zona de placaje. Hay ventaja por entrada por el lateral, golpe de castigo claro del jugador cántabro. Entró por el lateral. Se ha visto claramente Fierro ahí, aunque Bachi diga que no con la cabeza. Bachi niega con la cabeza, pero ha sido claro. Y será de nuevo oportunidad para que busque la lateral Cory Simpson para Ordicia. Hay cambio. Se va a retirar Oyer Goya del terreno de juego. Aplaudido por la grada. Bueno el esfuerzo del número 8 de Ordicia, que ha jugado, eso sí, como 8
como 7, como 6 ha jugado en todas las Sí, posiciones de la tercera línea. Ha sido un jugador que ha estado muy visible en todas las jugadas, ¿eh? Mucha contribución para Ordizia el que ha hecho Oyer hoy. Jugará desde la lateral. Arriba, perfecta la pelota ganada por Joan Tudela. Rust jugando con Cory Simpson, puede descargar, no lo hace, busca la brecha, cae al suelo ya. Hay ventaja, dice David Castro, se la queda Henry Rust, de nuevo al suelo en la apertura. El balón para Baton, se quiere lanzar buscando la brecha, puede descargar ahí con Agustín Ortiz, buena la descarga también, Cory Simpson posa, ensayo. Había ventaja, un poquito floja la defensa ahí, mucho placaje, mucho intento de placaje arriba, finalmente poco hombre derribado al suelo. Está bien placar arriba, Fierro, ya lo sabemos, que es una de las máximas de este rugby moderno, porque bloqueas el balón y normalmente vences al jugador hacia su propio campo, facilitando que los jugadores en apoyo puedan hacer un contrarrack, pero muchas veces hay que volver a lo básico, hay que volver al canon, al suelo, de la cadera para abajo, que ahí todos los árboles se talan. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que ha pasado por no seguir esta máxima. Patada sencilla. Sí, como en el anterior ensayo, 14-19, vuelve a apretar el marcador. Ampordicia suma el 2-2 en su haber particular Henry Rust. Obviamente las patadas han sido absolutamente cómodas. Ha habido 2 permutas, por cierto, hay que comentarlo, en las filas del Vazco Rugby Club. Ha entrado al terreno de juego Joe Hutchinson, también lo ha hecho Matías Sánchez en sustitución de 2 primeras líneas, lo han hecho en sustitución de Bernardo Vázquez y Leo Bulacio. Ahora se retira Iván Peña, vamos a ver quién es el hombre que entra en su sustitución, también lo ha hecho David del Río, ha entrado en su sustitución Benjamin Silk. Va a poner la pelota en juego, estaba reclamando un balón Juan Diego Zabalegui. Ha entrado Lucas Latrónico en sustitución de Iván Peña. El balón de Zabalegui es precioso para disputar, salta arriba, perfecto, la gana Ashcroft Lee. El balón para Aizpurúa, descarga al primer tiempo, quiere ir al suelo durísimo Asier Álvarez, el ingresado al terreno de juego en sustitución de Oyer Goya, descarga la pelota, ahora sí practicando rugby expansivo, bueno el placaje de Izco Armental sobre Matías Tudela, bueno no, fundamental. Lo hemos dicho muchas veces, obviamente los jugadores como Izco, que tienen una corpulencia mucho menor a la del resto de sus compañeros, pues ha hecho bueno el canon de lo que hablábamos antes en el ensayo de Ordizia, Fierro, de la cintura para abajo todos los árboles se talan. Bueno, es que el placaje yo creo que es posiblemente una de las destrezas que menos tiene que ver con la corpulencia, sino con los skills de cada jugador. El balón para Mariano García, al primer tiempo buscando a Agustín Sa, pasaba como señuelo también Nicolás Coronel, el balón ya está encima Lucas Latrónico, acostado en una banda Joe Hutchinson. El balón Lucas Latrónico, Zabalegui, el balón para atrás, se lo queda perfecto Nico Coronel, busca la descarga, encuentra a Matías Sánchez, cae al suelo en primera línea, Lucas Latrónico dándole ahora mucho ritmo al partido, Juan Piguido, pasó por detrás de Ben Silk, y ojo que se lanza a la guerra solito solo, Rust se la queda ahí Ampordicia buscando una zona de fijación en el centro de la cancha, estaba trabajando bien Luis Álvaro Puentes en el contrarrack, O'Donnell la descarga, se la quiere quedar Puyadena, hay balón adelantado, está jugando, ahora le veo, está rompiendo muy bien la línea defensiva de Vazco, pero aún así Fierro veo a Ampordicia jugando demasiado plano, ¿no? Muy arriba, y eso con una defensa presionante como la que hace Vazco les puede meter en complicaciones a los vascos. Sí, pero yo no sé si el jugar plano lo hacen por el tema del viento, ¿eh? Abramele introducirá Vazco Rugby Club. Pero lo que está claro es que el jugar plano no le está restando ningún ápice de peligro, ¿eh? Sí, fíjate ¿no? cómo están yendo y cómo buscan los huecos constantemente. Va a jugar Lucas Latrónico, introduce, empuja bien la melé verde, se levanta Agustín Sa, quiere buscar zona
de medio de Mele. Percute durísimo contra Izpurua, que aún así lo lleva bien al suelo. Latrónico, descarga García Balbás. Arriba, el balón está vivo. Juan Piguido, Lucas Latrónico buscando la brecha. Al suelo el medio de Mele. Levanta Zabalegui, Agustín Sap, hay ventaja. Golpe de castigo. El número 7, Joan Tudela, está en fuera de juego. Lo vio claro Castro. Le ayudó por si acaso Zabalegui, que le dijo que estaba ese jugador en fuera de juego. Y veremos cómo Zabalegui vuelve a buscar la lateral para intentar y conseguir meter a Vazco en la línea de 22 del conjunto vasco, buscando premio, buscando distancia de seguridad. Bueno, ahora Vazco. Vamos a ver si se cumple la máxima de ir a 22 a buscar premio. Que siempre comentamos aquí en Vazco.tv, en la retransmisión de Hola Stream. Es Joe Hutchinson ahora el que va a poner la pelota en juego, con el alineamiento completo para los jugadores, para los delanteros del conjunto santanderino. Arriba, tiene que ganarla, lo hace bien Juan Piguido, se forma la cola de gusano, ya quiere empujar Vazco Rugby Club, marca la situación de defensa, se hundió la plataforma pero mantiene viva la pelota Vazco Rugby Club. Hay un jugador de Ordizia por los suelos, sigue avanzando al ritmo del sol y el tambor que les marca Lucas Latrónico. El balón está en juego, se quiere ir por fuera. ¿Quién? Creo que era Juan Piguido el que levantaba la pelota. De nuevo el balón para Andrés María Baek, puede salir de un placaje, apoya el ensayo. Ensayo, Andrés. Buena jugada, qué buenos, precisamente de lo que hablábamos, qué buenos skills personales, ahí picando ese pasito fundamental que se tiene que dar antes de los placajes, Marcos, para intentar, pues eso, ganar como mínimo ese pasito más y poner en complicaciones a la defensa. En este caso utilizó perfectamente la potencia de su tren inferior Andrés María Baek. Es que son esos detalles los que marcan la diferencia de un buen jugador a un buen jugador. Ese plus que hace que, bueno, esos recursos, el último recurso, que hace que eso se convierta en un ensayo realizado a un ensayo fallido, porque no olvidemos que Ordizia hasta a punto de pararle, y ese es este último gesto de Andrés María quien ha conseguido que marque. Y vamos a ver si ahora tiene suerte. Cambio de pateador, Zabalegui. Mariano García yo creo que está con problemas porque en esta jugada ha partido como en esta jugada de lateral, quiero decir, ha partido como ala, ha puesto a Dani Mañero de primer centro. Ahora se dirige Mariano García a aguantarle la pelota a Juan Diego Zabalegui. Le está diciendo el árbitro que se dé prisa porque se le va a consumir el minuto. Ya va a golpear Zabalegui, arriba la pelota, abajo los banderines, ha chutado con mucha presión, también es cierto Zabalegui. Por lo tanto, 0-1 en el haber particular para el apertura de Vazco Rugby Club. 24-14, se mantiene el resultado. La grada que reclama que ha entrado, bueno, desde aquí obviamente no se ha podido observar bien. El balón que lo pondrá en juego Ordizia. Te decía yo, Fierro, que parecía que estaba con problemas Mariano García. Se retira con una leve cojera, ha entrado en su sustitución Jack Hughes, porque si no, sí, yo seguramente... Yo creo que aquí más por conservar y que si tiene algún tipo de lesión, que sea menor no vaya más. Por lo que comentabas antes de la jornada, 2 jornadas que nos quedan. Baton arriba la pelota, bota y va hacia campo de Ordizia. El 10 en fuera de juego, Rast estaba en fuera de juego. No hay ventaja para Vazco. Un golpe de castigo. No corrió lo suficiente Baton, que fue el autor de ese up and under. Hay que recordar a los no iniciados que lo hemos hecho antes en un saque de 22. Cuando un jugador juega con el pie en este maravilloso deporte que es el rugby, cuando un jugador de rugby golpea la pelota con el pie, todos los que están por delante están en fuera de juego y por lo tanto el jugador que ha golpeado tiene que correr y rebasarles para habilitarles y que puedan participar en el juego. En caso de no hacerlo, pues como en este caso, Rast estaba por delante
de Baton cuando este ha golpeado el balón con el pie, y eso ha significado el golpe de castigo a favor de Vazco. Eso es. Importante matización para los no iniciados, para que entiendan por qué el árbitro pita una cosa y otra. Luis Álvaro Puente se ha retirado del terreno de juego. En su sustitución ha entrado Javi de Juan. Buen partido de Puentes, ¿eh? Sí, sí. Qué gran jugador, qué luchador. Lo da todo en los minutos que juega. Arriba la pide Agustín Saab, no se la queda. Sí, lo hace Ben Silk. Lanzamiento parcial. Habrá melee con introducción para Ordizia, en caso de que así lo decidan, obviamente. Piden cambio de introducción, piden ir a la lateral y habrá por lo tanto touch. Siguiendo esta labor didáctica que hacemos en Vazco.tv, Marcos, cuando hay un lanzamiento parcial hay que decirle a los no iniciados que el capitán del equipo que ha recibido ese saque parcial tiene la potestad de decidir si quiere hacer una melee con introducción, si quiere pedir una melee con introducción o si quiere sacar un lanzamiento de lateral desde el mismo punto. Se la queda Baton, quiere pescar Nico Coronel, no se lo permiten al argentino. Busca el contrarrack Vazco Rugby Club, está asegurado esa situación por Ampordicia. Al primer tiempo buscaba Raste, quedó la pelota Ashcroft Lee, buen placaje de Juan Piguido. Buscando por fuera Cory Simpson, bien en el placaje de nuevo Nico Coronel intentando bloquear la pelota, se la quiere quedar Joe Hutchinson. El balón que lo quiere jugar Ampordicia buscando la brecha. Ha habido una sustitución, ha entrado Xavier Fajardo. Yo creo que en sustitución, si no me equivoco, de Mikel Aizpurua. Vamos a ver, porque quiere volver a buscar por el cerrado ahora Salinas. Cae al suelo, buscaba el contrarrack, no lo encuentra. El balón, Agustín Ortiz, buscando el internacional español la brecha, se la quita perfectamente, echó el gancho a la pelota Benjamin Schill, como percute Javi de Juan, recién ingresado, el capitán de Vazco. Ashcroft Lee, el balón para Agustín Saab, que bien, se va Agustín. Pidió la pelota, rompió la línea, se la queda el 8, juega perfecto con Lucas Latrónico, dándole viveza al juego. ¡Ay! Como siempre, se le cayó a Baek. Buena jugada ahí de Vazco. Una buena jugada, Que bien vio ahí el hueco Agustín Saab, venía reclamándola como un poseso porque, bueno, obviamente recibió la pelota y ahí hemos visto lo que ha hecho, el fruto que le ha sacado el 8 a esta jugada. Bueno, Agustín, otro de los grandes incorporaciones este año. A mí es un jugador que me gusta mucho, muy móvil. Fíjate que físicamente no parece que tenga una gran envergadura comparado con otros jugadores, pero la verdad que es un jugador que percute muy bien, con mucha visión de juego, está en todos lados, gran placador. Un gran ball carrier, ¿eh? Sí. También, además se le busca mucho desde las tácticas del Vazco Rugby Club, es uno de esos hombres que está marcado como uno de los jugadores que tiene que llevar la pelota. Vamos a ver, ¿por qué hay problemas ahí? Si no me equivoco, para Ugay Charanguren, que creo que va a tener que ser sustituido. Ya lo hace. Se va del terreno de juego. Ahora estamos viendo un carrusel de cambios en ambos conjuntos. Hemos recordado ya la sustitución de Mariano Sánchez, también la de Iván Peña. La primera línea solo aguanta Fran Balbás. No sé si te sorprende, Marcos, pero está aguantando además con minutos de auténtica calidad el canterano, ¿eh? Juan Balbás es un jugador de una gran fortaleza, o sea que sorpresa ninguna. Baek intentaba llevar la pelota, fija el rack, está encima ya Hughes. Le da el balón a Juan Piguido, durísimo el segunda línea. Qué bueno, Juan. Sale de dos placajes el balón para Latrónico, se lo queda Zabalegui. Bien de manos, Dani Mañero cae al suelo el primer centro, tienen que limpiar, tienen que llegar los apoyos, estuvo más vivo Cory Simpson. El balón es de Ordizia, quiere jugar la patada Rastrón, David Rush, se la puede quedar Nico Coronel. ¡Ensayo! La patada Rastrón no le funcionó ahora a Rast, apertura a Henry Rast, la apertura de Ordizia, golpeó sobre la pierna de Nico Coronel y jugó para conseguir ese ensayo, si no me equivoco, el quinto en el haber
de Vazco Rugby Club, que ya había conseguido el bonus ofensivo y que, bueno, podemos decir, Marcos, en el minuto ya prácticamente 20 de esta segunda parte, que por lo menos está haciendo los deberes para encaminar el partido. Esto es rugby y todavía queda mucho, Sí. pero tiene o lo lleva por buen camino el Vazco. Pero está cumpliendo ponerse el objetivo. Y repetíamos estos días en todos los medios y en las redes sociales que los 3 partidos, las 3 jornadas que nos quedan son 3 finales, porque tenemos que asegurar nuestra tercera posición de cara a los playoffs. El golpeo de Zabalegui se va a ir a la izquierda de palos de nuevo, 0-2 para Juan Diego Zabalegui, 29-14, ahora sí se ha visto claro cómo le cogía por fuera de los palos demasiado el viento. Será de nuevo balón para Henry Rust, para que el Apertura de Ordizia ponga una pelota. Vamos a ver si quiere ponerla a disputar. Ya lo hace larga, no sé si van a llegar las huestes ¡Epa! de Vazco. La dejaron botar, la pidió Izco, no se la quedó, ahora sí lo hace el Donostiarra, que bien sale, qué bueno el skill. Agustín Sap quiere percutir sobre la defensa de Ordizia, Latrónico, largo el pase. Zabalegui cruzando la patada buenísima de Juan Diego Zabalegui. Yo no sé si votó o no, porque Desde aquí no se ha visto, pero yo creo que aún así la habían tocado dentro de la 22, ¿no? Los jugadores de Vazco. Si yo no me equivoco, en la salida de 22, creo que había sido Ben Silk el que la había tocado dentro de la zona de 22 y por lo tanto la Tuses desde donde ha salido el balón. De nuevo, Ander Alberdi con el balón en las manos para poner esta lateral en juego. Arriba la pelota, Barandiarán la palmeó, salió por la lateral y será introducción para Vazco prácticamente desde el mismo punto en el que se sacó la lateral. Manu Sota atendiendo a Zabalegui, que yo creo que al final lo que tenía era una brecha, no era un golpe en la cabeza, sí, que hemos sino visto que era por sangre. El apósito en la cara. Joe Hutchinson, balón en mano, buen qué saque, bueno el saque, qué buena la conexión con Ben Silk, por dentro no por fuera, busca a Zabalegui, a Nico Coronel, se queda de pie el argentino, tiene que descargar, no lo hace Nico Coronel, Matías Sánchez a la guerra, recibe el placaje doble, casi triple, se levanta y vuelve a jugar Matías Sánchez. El balón para Latrónico al primer tiempo. Juan Piguido se puede ir de la defensa. Juan Guido. En el segundo esfuerzo, Juan Piguido va a caer dentro de la zona de marca, prácticamente a medio metro. Cae al suelo. Ensayo. Desde aquí yo no veo quién ha sido. Creo que ha sido Nico Coronel, si no me equivoco, el que levantó el balón al primer tiempo. Sí, Nico Coronel, el autor de este sexto ensayo del partido para Vazco Rugby Club. Ensayo doblete de Nico Coronel, que estuvo muy atento a seguir la jugada y que estuvo muy preciso a la hora de levantar el balón sin problemas. 34-14, oportunidad para Zabalegui de poner el 36-14. Hombre, Fierro, yo creo que ahora sí, ¿no? Hombre, yo creo que de esta distancia, además, fíjate, acaba de parar un poco el viento. Que aproveche, que chute rápido. Mira, pero acaba de tirar el balón. O sea que fíjate las rachas de viento que viene, que tan pronto se para como vuelve con intensidad. Tiene que poner el balón, ahí lo ven ustedes en las imágenes de Olastrín, tiene que poner el balón extremadamente levantado para lo que le gusta a Juan Diego Zabalegui, porque ciertamente si lo pone tumbado tiene más superficie en la que le pega el viento y se lo suele tirar. Entró 36-14. El resultado en el marcador del Luminoso de San Román. Jugará Henry Rust. Ahora sí, la pelota a disputar. Bota y queda viva. Ojo a Ashcroft Lee, que se puede quedar con el balón. Buena la descarga. Intentaba buscar ahí a Daniel Aizpún con muy pocos balones. Que bien, Fran Balbás. Buena la descarga sobre Benjamin Silk. Recibe bien el placaje de Asier Sánchez. Levanta la pelota Latrónico, Zabalegui amaga, se puede meter en un berenjenal Zabalegui bastante importante, dejó la pelota en el suelo, por eso pudo hacer el segundo movimiento, si no habría sido golpe de castigo. El balón está vivo,
Lo puede recuperar Ampordicia. Dice que hay golpe de castigo por arrojarse sobre el placado. David Castro está diciéndole a Joan Tudela que tiene que jugar de pie, que no se puede arrojar sobre el balón. Joan Tudela, que no comparte desde luego esa apreciación que hace el árbitro del encuentro. Y ahora será Zabalegui el que se encargue de poner la pelota en juego, cruzando el campo de lado a lado. Esto es lo que hace el lo que hace el viento. Sí, sí. Lo más normal habría sido buscar esta banda de las imágenes más cercana a los espectadores, pero como el viento viene de esta banda hacia la otra, o sea, digamos que está cruzando de abajo arriba la pantalla, ha decidido buscar la otra esquina, y eso que le había pues fácilmente 60 metros hasta el otro lado de la banda. Sí. Porque, hombre, Zabalegui patea bien, pero esa patada, sin la ayuda del viento es imposible de hacer, o muy difícil. Arriba la pelota ganada por Vazco Rugby Club. Agustín Sapp cae al suelo el argentino. Lucas Latrónico encima del balón. Baek golpea durísimo. Muy bien jugando, buenos minutos desde el 20 de la primera parte. La patada a la caja buscando ahí a Rast. Ojo que puede llegar ya Hughes. Picó y salió. Leyó el juego perfecto Zabalegui. Jugada de pizarra. Sí, leyó el juego perfectamente Zabalegui. Vio donde no había defensa, donde el ala estaba involucrado en alguna situación, no había cubierto su espalda, y trató de poner un sombrerito para Jack Hughes, que en caso de haberle favorecido el bote podría haber llegado perfectamente a la situación de esa patada impulsada por Juan Diego Zabalegui. Vamos a ver, Ander Alberdi, arriba la pelota, palmeada por Javier de Juan, se la queda Fran Balbás, cae al suelo. Levanta el balón Latrónico, percute durísimo como siempre Matías Sánchez buscando un segundo esfuerzo que le lleve hacia la zona de ensayo. Se puede formar un mol, cae al suelo ya la plataforma, tiene que estar encima Lucas Latrónico, que les deja hacer a sus delanteros. Va a jugar ahora pelota por el eje Vazco Rugby Club. Levanta Javi de Juan, puede impulsar Matías, el ensayo. Matías, yo creo, o ha sido Javi de Juan. Javi de Juan, el 20, Javi de Juan, nuevo ensayo de Vazco. Ya lo decíamos que iba a jugar cerrado. Estaba Lucas Latrónico siguiendo como un mero espectador de Vazco.tv la jugada. 41-14. Vamos a ver si pasa la transformación Juan Diego Zabalegui. Una oportunidad en una posición favorable también para sumar su 2 de 4. Bueno, ahora Marcos, yo creo que sí que ha bajado un poquito la exigencia del conjunto del Lampordicia, ¿no? Bueno, los minutos, Jorge, pesan, ¿eh? Sí, desde luego. Se nota porque, insisto, el primer tiempo y lo que se ha ido jugando, al final es un rugby intenso, y es normal que la intensidad vaya bajando un poquito. También es cierto que hay que ver cómo acaba el partido, porque Vazco a veces hace o se está haciendo de alguna buena forma física, y a veces las diferencias se acrecentan en los últimos 20 minutos. Vamos a ver. Nico Coronel, que se ofrece. Zabalegui, que dice, bueno, pues si no se sostiene el tee, ya la pego de drop y ya está. Y oye, nos ahorramos el... Sí, no se complicó. 43-14. En el marcador jugará de nuevo pelota Ampordicia, lo hará de nuevo Henry Rast cuando va a haber 3 cambios en el banquillo del conjunto visitante. Va a entrar Guillermo Sedano Va a entrar Guillermo Sedano, entiendo que en sustitución se está yendo Agustín Sapp, pero claro, si entra Sedano, que es un primera línea, se va a ir por Fran Balbás. Sí. Buen partido de Fran García Balbás. Espectacular. Sí. Hoy ha debutado, yo creo, con la titularidad. Bueno, no estoy seguro, quizás hace un par de años ya llegó a debutar Fran Balbás como titular. Ha aguantado nada más y nada menos que prácticamente 70 minutos sobre el terreno de juego y a un alto nivel, no solo
en la faceta en la que más destaca Balbás, que es en el melee, sino que también ha destacado y mucho en el juego abierto, agarrando pelotas. Tuvo un fallo en el primer balón, pero desde entonces ha estado inmaculado en lo que se refiere al balón en las manos del primera línea. Una gran contribución al juego dinámico y en los puntos de encuentro. Zabalegui, patada, despejando los problemas. Si no bota, va a ser lateral desde el punto en el que pateó. No botó fuera, lo ve bien el auxiliar. Lateral desde el punto en el que pateó Juan Diego Zabalegui, que además, si me apuras, Marcos, era incluso un poquito más atrás de lo que está marcando el linier. Sí. Yo desde aquí también me lo parece. Será Tus con introducción para Ampordicia. Ya se dirige a sacar esa lateral a Ichol Garmendia. En la TUS súper reducida de Ampordicia. No consigue ganarla, se la queda Lucas Latrónico, que buscaba irse por fuera, no lo consigue. Cae al suelo el medio de melee. Juega por el eje Juan Pablo Guido. Se la queda y quiere jugar patada a la caja ahí Juan Diego Zabalegui. Ahora sí, desde el punto en el que haya salido, habrá introducción de lateral para Vazcordicia, porque el jugador estaba, la jugada estaba por detrás de la línea de 22. Desde ahí introducirá el saque de lateral en el campo el conjunto vasco, marcando bien el pasillo Ampordicia. Se incorpora al alineamiento Joan Tudela. Casi completa la lateral. Arriba la busca precisamente Joan Tudela. Ben Silk la palmea. Juan Piguido, durísimo en el contacto. Agustín Sapp, otro que es muy duro en el contacto. Llega Baek para disputar la pelota. Aseguran el rack. Aizpun, que está... Qué buena mano de Jack, Jack Hughes, perfecto de manos. Lucas Latrónico jugando hacia el cerrado. Se la queda Juan Piguido. Quiere percutir sobre Garmendia. Lo hace ya el segunda línea. Por dentro, Richard Stewart. Cae al suelo el sudafricano. Sedano cerrando el rack. Agustín Sapp busca la brecha. Tiene que llegar en el apoyo. Perfecto, Juan Diego Zabalegui. Por fuera, Lucas Latrónico dándole apoyo a sus compañeros. Descargó sobre Javi de Juan. Dice que balón adelantado de Latrónico. Justito cuando menos. El balón que le puso ahí Lucas Latrónico a Javi de Juan. David de Castro ha considerado que es adelantado y habrá por lo tanto melee con introducción para el Ampordicia. Que, bueno, ahora yo creo que sí lo podemos decir. Marcos se va a ir derrotado de San Román, y en caso de que no apriete un poquito se va a ir sin ningún punto, porque tienen a 2 ensayos el bonus ofensivo. Sí, yo creo que es complicado que arañe punto alguno de hoy de su visita a San Román. Juega, se levanta, intenta hacerlo por el cerrado Fajardo, cae al suelo. Tienen que llegar los apoyos, ya lo hacen, pero recupera Vazco, se puede ir por el cerrado. Juan Diego Zabalegui pica para adentro el argentino. Quiere marcharse, cae apenas a 3 metros de la línea de ensayo. Qué malo el pase ahí de Lucas Latrónico para Ben Silca, y ventaja por Abán. Le llevó al suelo Lucas Latrónico al jugador de Ordicia. Sier Sánchez levanta la pelota, quiere jugar. Benjamin Button recibe el placaje de Nico Coronel, muy bien posicionado, inteligente en su colocación el argentino. Fajardo, largo. Rast quiere salir, jugando Ordicia, fija y pasa. Joan Tudela quiere salir por fuera. Aizpun, el balón está vivo. Lateral, introducirá Ordicia, porque un jugador de Vazco metió el pie en ese rack, que es una costumbre que estamos viendo ahora mucho en el rugby a gran escala, la de intentar entorpecer la salida de los balones con el pie. Sí. Bueno, es un recurso más. Es un recurso más y... A los que somos un poco más veteranos a veces nos sorprende un poquillo, pero hay que dominar ya desde un recurso más. Desde el profesionalismo está claro que hay que dominar todas las partes de tu cuerpo, todas las formas de jugar a este rugby, que ya no es solo, como era antes, un deporte en el que se estaba muy diferenciado, digámoslo así, la clasificación entre
delanteros y tres cuartos. Ahora esto ya es un rugby total, un rugby en el que sí. cualquier delantero puede jugar en un momento dado de tres cuartos, como hemos visto a Javi de Juan jugando de ala. Bueno, por de hecho, necesidades del equipo. No hay nada más que ver las dimensiones físicas de los tres cuartos. Ahí juega Baek, busca la brecha, le quiere llevar al suelo Rast, lo hace bien en la apertura. Latrónico busca al primer tiempo a Juan Piguido, cae al suelo el argentino, está encima de la pelota como siempre. Lucas Latrónico al primer tiempo, busca la brecha, no llega al ensayo, tiene que aparecer para limpiar la defensa de Vazco, llega tarde y hay balón injugable. Buena defensa de Orricia aquí, ¿eh? Sí, muy buena muy defensa. Siguen demostrando que están comprometidos con el partido y que desde luego ni mucho menos se están dejando ir. No, en absoluto. Vamos a mirar, Orricia es un club que a mí personalmente me gusta mucho por esa concepción que tienen de rugby, y cuando van a un campo juegan los 60 minutos con todo lo que tienen. Y esto hace que para el aficionado sea un conjunto muy bonito de ver. Ahí va a jugar la Melé, la introducirá Xavier Fajardo. Se hizo el set ya de David Castro. No está estable la Melé, se está girando un poquito. Golpe franco por empuje prematuro. Ahora sí, Joan Tudela descarga el primer tiempo. Intentaba buscar a Izpun. Fijado bien. Ojo que tiene sitio para correr ahora. Cory Simpson se puede ir por fuera. Intenta descargar sobre Asier Corta. Bien, Izco en el placaje. El balón de nuevo vivo. Fajardo. Rast. Intentaba descargar con Aichol Garmendia. Sigue jugando Rast al primer tiempo. Buscaba ahí a Puyadena, autor de uno de los ensayos de Ordizia. Quiere jugar por fuera. Baton puede descargar, no lo consigue. Fajardo. Baton por la espalda. Asier Sánchez recibiendo el placaje de Hutchinson. Se la queda Garmendia. Quiere levantarlo Fajardo. El balón es para Baton. De nuevo buscando la brecha. Le lleva al suelo la defensa de Vazco. Levanta el balón y vuelve a jugarlo a Aichol Garmendia. Cae al suelo Agustino Ortiz, viejo conocido de la afición santanderina. Jugando de nuevo, abriendo la pelota. Fajardo se la queda. Ahí intentaba jugar Unai Aragón. Quiere jugar por el abierto de nuevo en un pasamanos. Ojo que la pelota puede favorecer a Andrés María Baek. Le trabó al jugador de Ordizia. Juego absolutamente descontrolado ahora, Marcos. Sí, tú fíjate cuántas fases, pero sin avanzar metros. Sin avanzar metros, no se han movido de ahí. Cualquier iniciativa que tiene Ordizia ha sido parada por la defensa de Vazco. Y muy estáticos, ¿no? Los jugadores vascos. Estábamos hablando antes de que estaban jugando quizá demasiado planos y ahora están prácticamente... Fíjate, yo creo que aquí Jorge se cansancio, porque antes jugaban planos, pero sin embargo veías que abrían huecos y eran capaces de hacer daño a la defensa. Pero en este caso hemos visto posiblemente 3 minutos donde no se ha movido de entre el medio campo y la línea de 10. 37, ya lo ven en sus imágenes de la segunda parte. Buscaba Ben Silk la pelota y balón. Introducción parcial, se vio claramente, le fue a las manos a Ben Silk y eso obviamente no está tirado al pasillo, Marcos. Sí, a pesar del viento. A pesar del viento que está en contra, le fue a la mano del bueno de Ben. Habrá, vamos a ver qué decide el capitán de Ampordicia. Yo creo que ahora sí opta por la decisión más inteligente, por lo menos desde mi punto de vista, ya lo hemos hablado antes, que es la de pedir Melé, porque con este viento, bueno, pues ya lo hemos visto. Joe Hutchinson no es precisamente la primera touch que saca y se le complica mucho con el viento rachado. Sí, vamos a ver. Joe Hutchinson, que es un gran lanzador, si a ellos se le complica es que realmente es complicado para todo el mundo. Fajardo con el balón en las manos, que se lo daba Tudela por si acaso había de nuevo golpe franco por empuje prematuro o por alguna circunstancia en la introducción del conjunto del Vazco Rugby Club en las primeras líneas. Ahí viene Fajardo,
Parece que ya está estable la melee, le da permiso para introduce, empuja la melee de Vazco, quiere romper la inercia, se la queda Lucas Latrónico, el más listo de la clase, quiso descargar sobre Dani Mañero, recibió el placaje de Ben Baton, puede salir Matías Tudela, quiere picar por fuera e irse de Izco Armental, va a recibir el placaje del Donostiarra, cae al suelo, ahora sí, el jugador Asier Sánchez buscando la brecha, le llevan al suelo, está viva la pelota con Puyadena. Quiere levantar el balón Fajardo, Rast, Baton, buscando la brecha, Matías Sánchez en el placaje, no sin esfuerzo, quiere limpiar y lo hace bien el conjunto santanderino en el contrarrack, levantando la pelota, Latrónico, Stewart, Ben Silk, en el apoyo Richard, de nuevo, Latrónico que fija, que quiere a sus delanteros colocados, que le va a dar la pelota a quién, a nadie, porque dice David Castro que había balón injugable y que por lo tanto el balón será favorable al equipo que estaba empujando, que era el Vazco Rugby Club. Bueno, pues por redundar un poco, Marcos, el juego ahora está muy descontrolado, pero hemos visto, yo creo, un buen partido, un partido serio del conjunto santanderino. Sí. Esto... Yo creo que han cumplido el objetivo, han hecho los deberes, tanto en el objetivo final como además en el caso de la gestión de los jugadores, no comprometer y que haya lesionado. Hemos visto cómo ha salido Mariano, para que estén los máximos efectivos posibles disponibles para el resto de jornadas. Ahí vemos a Lucas. Ahí viene Lucas jugando con Javi de Juan, descargando. Andrés María Baeka, Agustín Sablos, tres terceras líneas tocando la pelota. Cae al suelo el cierre de la melee de Vazco. Quiere jugar la pelota. Viene en la búsqueda. Zabalegui, el pase por la espalda de Zabalegui. Mañero a por el hat-trick, lo posa fácil. Otro de Mañero. Hat-trick de Mañero, 48-14. Con esto yo creo que se va a acabar el partido, si nuestro cronómetro no nos falla. 48-14, transformación yo creo que relativamente asequible para Juan Diego Zabalegui, que pondrá ese 50-14. Nico Coronel, que yo creo que se queda para aguantarle el tino, finalmente se retira de la zona. Vamos a ver si necesita al final o no que le aguanten el tee de pateo Zabalegui. De momento parece que se aguanta. Perfecto el golpeo entre palos. Se acabó el partido. 50-14. Marcos Fierro. Yo creo, lo hemos dicho, partido serio del Vazco ante un Ordizia que sobre todo en la primera parte no le ha puesto las cosas para nada sencillas al conjunto de Mocimán y Ochoa, pero que eso sí, en la segunda parte se ha notado una diferencia de físico en la intensidad de los jugadores vascos que han posibilitado este resultado. Sí, Jorge, coincido con tus valoraciones. Ha habido en el caso de Ordizia, para mí, claramente diferenciado la primera y la segunda parte. Está claro que en primera parte, como decíamos también, no han venido a pasar el día, han venido a llevarse el partido, han venido a jugar, lo cual también es de agradecer. Vazco ha hecho los deberes, tenía claro su objetivo era llevarse los puntos hoy para mantener esa tercera posición, y que además los jugadores, bueno, pues no hubiese lesiones, no hubiese tarjetas, y yo creo que han leído el libro muy bien. En el caso de Ordizia, visto bajón en la segunda parte, y como comentábamos, Ordizia también es cierto que decíamos que no se juega nada ni por arriba, es decir, no están en posición de ir buscando los puestos de playoff, ni por abajo para evitar puestos de defensa. Nos vamos ya a la pausa publicitaria, iremos con el tercer tiempo como siempre, mientras se forma el pasillo entre los dos equipos para analizar con los protagonistas este abultado resultado que se ha fraguado sobre todo en la segunda parte por parte del Vazco Rugby Club, que ha vencido cómodamente este encuentro. If the sun should hide away, then I will find its hiding place.
Restaurante Fleming en Somaoz, Corrales de Huelna. Situado en un enclave privilegiado, con un trato exquisito. Perfecto para disfrutar de la máxima tranquilidad. Cuidamos para ti cada detalle. Restaurante Fleming en Somaoz. Te esperamos. Nuestras expectativas para esta feria eran muy altas y realmente estamos viendo que la presencia de visitantes internacionales es mucho mayor que otros años. España es un país de moda, antes era Italia, y debido al enorme crecimiento que está teniendo España en los últimos años a nivel de diseño, pues estamos viendo que estamos compitiendo con Italia ya no solo a nivel de diseño, sino a nivel de precios y calidad. Cuando pensamos en reproducir los lavabos de primera y de segunda clase, la verdad es que estuvimos en contacto con muchas empresas y resulta que todos los caminos nos indicaban a una empresa que estaba en Santander, que yo desconocía que existía, y que era Batco. Por parte de la Fundación estamos encantados, han hecho una reproducción genial, es una reproducción incluso que te hace vivir un poco, que te lleva a la época del Titanic. If the sun should hide away, then I will find its hiding place.
Restaurante Fleming en Somaoz, Corrales de Huelna. Situado en un enclave privilegiado, con un trato exquisito. Perfecto para disfrutar de la máxima tranquilidad. Cuidamos para ti cada detalle. Restaurante Fleming en Somaoz. Te esperamos. Nuestras expectativas para esta feria eran muy altas y realmente estamos viendo que la presencia de visitantes internacionales es mucho mayor que otros años. España es un país de moda, antes era Italia, y debido al enorme crecimiento que está teniendo España en los últimos años a nivel de diseño, pues estamos viendo que estamos compitiendo con Italia ya no solo a nivel de diseño, sino a nivel de precios y calidad. Estamos ya en el tercer tiempo de Bazco.tv, esperando a que vengan los protagonistas del conjunto local. Mientras tanto, vamos a ir haciendo la entrevista al equipo visitante. Está con nosotros Xavier Fajardo, el medio de Melé, que ha disputado hoy 20 minutos en esta segunda mitad en el partido frente a Bazco. Xavier, buenas tardes. Buenas tardes. Un partido en el que, bueno, ya lo hemos comentado durante la retransmisión, estaba claro que aquí no hay amistosos, que aunque estéis ahí en una zona un tanto fría de la tabla clasificatoria, aquí nadie viene a regalar nada, y lo habéis demostrado sobre todo en la primera parte, ¿no? Yo creo. Sí, teníamos bastante claro que si a Bazco le dejamos jugar, le damos el balón, que nos puede hacer mucho daño, y hemos decidido pues venir a jugar el partido de cara a cara. Y bueno, en la primera parte hemos hecho un buen papel, creemos, y bueno, la segunda hemos flojeado un poco, y bueno, pues pasa lo que pasa si bajas. Yo creo que ha sido sobre todo, más que nada, un bajón, por lo menos lo que se ha visto desde fuera, físico, porque el plan de juego era básicamente el mismo, era intentar jugar, yo creo que con el día que hacía hoy, un juego de continuidad, pero en espacios cerrados, un juego inteligente, como digo, tal y como estaba el día, pero no sé si lo habéis notado así desde dentro, se ha notado un cierto bajón físico. Bueno, físicamente, por mi parte, bueno, yo he hecho lo que he podido los 20 minutos y tenemos una buena preparación física. Puede que haya sido físicamente, porque había algunos jugadores que han tenido que disputar los 80 minutos y estaban físicamente bajos, pero bueno, yo creo que mentalmente también hemos bajado, nos han comido la cabeza y bueno, pues ahí hemos perdido el partido en los últimos minutos. Esa es la última pregunta. ¿Cómo afrontáis lo que os queda de temporada? 3 partidos, porque como hemos dicho, estáis en una zona un tanto intermedia, en una tierra de nadie, que supongo que para toda la plantilla será un tanto difícil de afrontar, en el sentido de decir que no es que no os juguéis nada, porque en todos los partidos os jugáis una victoria que es importante, pero no tenéis esa ansiedad de necesitar los puntos para conseguir un objetivo, ya sea entrar en playoffs, asegurar la permanencia. El playoff está muy lejos y la permanencia está asegurada. Bueno, por ahora nos faltaba un punto para que el Hernani nos coja, no sé lo que habrán hecho ellos, nosotros no hemos conseguido nada. Pero bueno, nos viene ahora el derbi vasco contra el Hernani, creemos que es un partido bonito para jugar, que todo el mundo quiere ganar, y luego nos toca visitar Madrid, que son los últimos, pero bueno, están mejorando y
a ganar, no vamos con ninguna mentalidad, como tú has dicho, siempre intentas ganar y vamos a ir a eso. Le damos las gracias a Xavier Fajardo, muy bien, buen partido de Ampordicia y tenemos con nosotros ya al protagonista, al MVP del partido, Juan Piguido, que se está convirtiendo. Has estado hoy rozando ahí el ensayo otra vez. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre de ensayo aparte de comida o qué? No, nosotros, los forward estamos para trabajar, no estamos para hacer ensayos. Nuestro trabajo sabemos bien cuál es jugar ahí adelante y de tratar de la disponibilidad de pelotas limpias a los tres cuartos para que ellos hagan la diferencia afuera. Cualquiera lo diría, porque hemos visto a un primera línea dar una patada ahí al hueco, que casi nos volvemos locos Marcos Fierro y yo. ¿Qué se le ha pasado por la cabeza a Bulacio en ese momento? No, Leo es un primera línea, pero tiene buenos recursos en el pie, la verdad que es bastante habilidoso. Sí, fue una sorpresa para todos, pero bueno, creo que conceptualmente tiene mi apoyo al menos, Leo. Desde luego la patada, ya lo hemos dicho en la retransmisión, que estaba bien tirada, había una presión alta y ha intentado librarla con una patada, pero claro, desde Keith Booth no se veía ahí a un primera línea jugar con el pie, entonces nos ha sorprendido. Vamos ya con el análisis del partido un poco más estrictamente. Juanpi, lo hablábamos ahora con Fajardo, el jugador de Ampordicia. Yo creo que hoy habéis dominado durante todo el partido, sobre todo en la segunda parte, pero durante los 80 minutos, ¿no? Sí, creo que en el primer tiempo hubo muy buena dinámica de parte de los equipos. Si bien hubieron bastantes melees que fueron friccionando el juego, por momentos hubieron fases largas, hubo mucho desgaste, mucho ataque, así que nada, el primer tiempo la verdad que fue muy intenso, pudimos marcar, tuvimos la posibilidad de marcar de pelota parada 2 o 3 veces, así ahí la verdad que los medios tomaron buenas decisiones y la verdad que después en el segundo tiempo, ya con el desgaste, los cambios entraron muy bien y obviamente hicieron un impacto en el juego. Yo creo en la segunda parte que aparte de los cambios de la plantilla, de la amplitud de armario que tiene Chucho, ellos también han bajado o han dado un bajón físico, ¿no? Sí, puede ser. La verdad que nos juntamos en el entretiempo y nos propusimos salir a disfrutar, a no dejar pasar más oportunidades. Se está terminando ya esta liga, estamos en la recta final y la verdad que queremos aprovecharla, queremos llegar de la mejor manera a las instancias de final, así que salimos con esa cabeza al segundo tiempo y bueno, por suerte y por mucho esfuerzo también tuvo resultados en el juego. La semana que viene ya hemos pasado no vamos a decir trámite, porque Ordicia ha demostrado que no venía aquí a cumplir el expediente, sobre todo como decimos en la primera parte, pero la semana que viene, ahí sí, partido, no vamos a decir que es una final, porque las finales vendrán más adelante, pero partido, Juanpi, decisivo para saber cómo va a acabar el equipo. Sí, la verdad que es un lindo desafío, nos lo tomamos como tal. Tratamos de no darle más importancia ni menos a ningún equipo porque somos conscientes que nuestro principal rival somos nosotros. Cuando estamos enfocados en el juego las cosas salen y cuando no, como nos pasó la semana pasada en Alcobendas. Así que nada, descansaremos bien, analizaremos al rival y vamos a trabajar a conciencia para lograr un buen resultado allá en Madrid. Estamos en Bazco.tv, la semana que viene jugarán en Madrid, la siguiente lo harán aquí en Santander y volveremos nosotros. Hasta entonces, ya lo saben, salud y mucho rugby.